estuvimos revisando los listados de la sección y tengo el problema de que hay alumnos y alumnas que no están utilizando su nombre propios y apellidos conforme está inscrito en su registro, en el registro civil. En Classroom. En Classroom están poniendo no su nombre correcto y el número de carnet y también su correo electrónico de manera diferente. Entonces, eso me va a traer problemas a la hora de reportar calificaciones e incluso a la hora de hacer evaluación. Así que, por favor, corrijan su nombre, su carnet y su correo en Classroom. Tienen que utilizar el mismo. Yo sé que ustedes tienen varios correos, pero aquí en la facultad tienen que utilizar solo uno, el mismo. Por favor, lo revisan. ¿Sí? En la próxima clase voy a volver a preguntar si ya corrigieron ese asunto. ¿Sí? Por favor. Bueno, hoy vamos a hablar sobre el tema de lo que es el derecho civil. En la clase anterior les di algunas referencias sobre el contenido del programa para que tuvieran idea de qué es derecho civil. Derecho civil pertenece al derecho privado. ¿Qué quiere decir que pertenece al derecho privado nuestro derecho civil? Porque en él vamos a estudiar normas que van a regular lo relativo a las relaciones existentes entre los miembros de la familia. Por eso es que la segunda parte de nuestro programa se va a referir al derecho de familia. En el derecho civil vamos a estudiar todas las normas que regulan las relaciones entre cada uno de los miembros de la familia. ¿A qué corresponde la normación relativa entre los padres y los hijos, entre los hermanos, entre los padres? Todas esas relaciones entre cada miembro de la familia corresponde al derecho civil. Y también el derecho civil abarca esa comunicación que tiene el ser humano dentro de la sociedad a la que pertenece. Esas relaciones que se dan entre los del derecho privado también corresponden al derecho civil. Por eso es que dentro de este curso ustedes van a estudiar lo relativo a los bienes, esa relación que existe entre las personas respecto a la propiedad, lo relativo a las obligaciones, el derecho de obligaciones, que surge cuando las personas hacen una negociación y de ahí se derivan una serie de contratos, diversas formas de contrataciones. Todo eso lo vamos a estudiar dentro de lo que es el derecho civil. En la Facultad de Derecho se llevan 4 cursos de derecho sustantivo civil. Después de estudiar el derecho sustantivo, van a entrar al derecho procesal y van a estudiar procesal civil. José Sanabria, buenas noches. Licenciada, es un gusto saludarle a ustedes, los compañeros. Es una Gracias. pregunta que tengo
Si nosotros quisiéramos hacer un resumen de las instituciones licenciada. Sí, en este curso hoy vamos a ver la introducción. Todos en el primer día de clase van a estudiar código civil, de que revise su código civil, sí, va a estudiar su código civil y va a ver el contenido. Y de ese contenido del código civil, usted puede hacer un esquema de lo que contiene el Código Civil. Ahí podría tomarse usted una idea de todas buenas tardes. Buenas tardes, licenciada, mucho gusto. Solo con una consulta. ¿Las diapositivas usted las sube en Classroom? ¿Sí? ¿Perdone? Sí. Muchas gracias. Yo comparto el material. El material que se trabaja en cada clase es de ustedes, es para ustedes. Con mucho gusto, yo siempre lo coloco en Classroom para que lo puedan volver a estudiar. También les doy material de apoyo. Y como dije en la primera clase, se recomiendan ya está el programa del curso en el Classroom para los que ya lo bajaron, está el programa. Desarrollan el programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos. Está el libro del licenciado Carlos Vázquez Ortiz. También recomendé este libro del doctor Vladimir Aguilar Guerra, que desarrolla la primera parte del curso. Esto es lo que vamos a ver en el primer parcial, lo que está en este libro. Es lo que yo les voy a explicar para su primer parcial. Y también el doctor Vladimir Guerra, para la segunda parte del programa, está este libro que se llama Derecho de Familia. Estos dos libros desarrollan el libro 1 de nuestro Código Civil que corresponde a este curso. ¿Sí? También hay otro libro muy bueno, El Derecho de Familia en Guatemala. Este es de la doctora Jenny Aimé Molina Morán. Este libro de Jenny Molina también lo venden en la librería jurídica. Todos estos libros los venden en la librería jurídica para los que puedan comprarlo. Si no pueden comprarlo, también están en internet. O si no, yo también les doy su apoyo, su material de apoyo para que puedan repasar para sus parciales, ¿verdad? Eso lo expliqué en la primera clase. Alberto Alfonso, buenas tardes. Alberto Alfonso Gaitán Ortiz, ¿levantó la mano? ¿Ya no? Bueno, abandonó la reunión, dice.
Vamos a ver la presentación y continuamos conversando. A estudiar unas generalidades introductorias para que comprendan en qué consiste la materia que vamos a estudiar en este curso de Derecho Civil 1. Primeramente recordemos qué es el derecho. Proviene de las voces latinas directum y dirigere, que significa conducir, enderezar, gobernar, regir, llevar rectamente una cosa hacia un término o lugar señalado, guiar, encaminar. Significa comúnmente la palabra recto, igual, seguido sin torcerse de un lado ni de otro, mientras en sentido restringido significa en tanto lo justo. De ahí han derivado varios vocablos que vamos a ver a continuación. Lo jurídico, que es lo ajustado a derecho. El jurisconsulto es quien con justo título habilitante profesa la ciencia del derecho. La justicia, que es a lo que aspiramos todos siempre en las relaciones jurídicas que desarrollamos en la convivencia humana, que tiene el alcance de lo que debe hacerse según derecho y la razón. Es pues la norma que rige sin torcerse hacia ningún lado la vida de las personas para hacer posible la convivencia social. Como definiciones de derecho les presento unas brevemente. Derecho es todo lo que nos es debido, el arte de lo bueno y de lo justo. Según Pascal, es el conjunto de condiciones que limitan la libertad de cada uno para obtener la libertad de todos. Puig Peña dice que derecho es la dirección de la conducta humana hacia el bien. Castanto social. Es evidente que la idea de justicia no se puede apartar del concepto de derecho. El hombre es un ser social y se encuentra en sus relaciones los recursos o medios indispensables para cumplir su misión de vida. Para su perfeccionamiento, su adelanto, el progreso, y aunque lleve en sí por naturaleza la idea de derecho o de justicia, a veces se aparta de su línea recta. Y por eso, a través de las normas, se conduce cuál es la conducta correcta de la persona. El derecho y la fuerza. Surge la necesidad del empleo de la fuerza para mantener las relaciones equitativas o el imperio del derecho. Es inútil el derecho por sí solo. Se requiere de la aplicación de la fuerza e intervención de la autoridad pública en apoyo de la justicia cuando ésta es transgredida para restablecer la armonía en el seno de la sociedad. Derecho objetivo y derecho subjetivo. El derecho objetivo es el conjunto de preceptos legales. El hombre debe ajustar su conducta en el seno de determinada sociedad. Es el conjunto de normas que regulan con carácter obligatorio las relaciones sociales. Como derecho subjetivo, se refiere al sujeto, al ser humano en particular. ¿Y en qué consiste el derecho subjetivo? En esa facultad que tiene una persona de aplicar y hacer valer el derecho objetivo. O en otras palabras, es la facultad legal de hacer o no hacer, de exigir alguna cosa. Es la facultad que tiene cada persona para obrar, en cierto modo, frente a los demás. A través del derecho subjetivo, las personas logran que se apliquen las normas establecidas en el derecho objetivo.
La justicia es la voluntad firme y continua de dar a cada uno lo suyo, lo que le pertenece. Jurisprudente es una persona versada en esa ciencia o disciplina. Se le llama también jurisperito, ahora jurisconsulto o simplemente en la actualidad la palabra jurista. La palabra jurisprudencia tiene otros alcances. Conjunto de doctrinas o principios jurídicos observados en un país respecto de una materia determinada. Por ejemplo, la jurisprudencia española, la chilena y en el caso la guatemalteca. Todas esas doctrinas y esos principios jurídicos de un país están plasmados a través de las sentencias contestes que emiten tanto la Corte Suprema como la Corte de Constitucionalidad. Y son aplicables cuando varias sentencias que estén ya firmes sobre un mismo tema de derechos, un mismo análisis de derecho, que si en similares casos, entonces ya constituyen jurisprudencia y es aplicado por el resto de juzgadores, porque la ley también establece que todos los jueces deben aplicar la jurisprudencia emanadas por las Cortes. Derecho objetivo se divide en dos ramas, derecho público y derecho privado. Sin embargo, en algunas circunstancias, las exigencias modernas han llegado a una tercera clase, que es el derecho social. Derecho público regula el interés primordial de la nación y del ciudadano. Fundamentantes son las normas en las cuales se relaciona el Estado y los particulares, entre los órganos de gobierno y los gobernados, entre la administración pública y los administrados. Es cuando el Estado ejerce su soberanía. Y en el derecho privado, las normas que regulan las relaciones entre los particulares. Se advierte que el Estado, cuando actúa como particular, se desenvuelve en la esfera del derecho privado. Y en el caso del derecho social, que es como les mencionaba, son exigencias modernas del mundo, son las normas que se relacionan de una manera social o sociológico o socioeconómico, como por ejemplo el derecho laboral, el derecho del migrante, que son ya situaciones de derechos humanos, que son de trascendencia social, sociológico, socioeconómico. Características. El derecho público es irrenunciable, inmodificable, susceptible de actuación de oficio. Pertenece al derecho público. Entre estos tenemos el derecho constitucional, que es el derecho que prevalece sobre el resto de materias del derecho, el derecho penal, el derecho administrativo, el derecho procesal penal. En el caso del derecho privado, que es el que estudiamos en derecho civil, este caso sí es renunciable, prescriptible, tiene posibilidad de ser modificado, requiere iniciativa a instancia de parte cuando se lleva a cabo un proceso. Comprende en su estudio el derecho mercantil o comercial de los negocios entre comerciantes y el derecho civil. Y en el caso del derecho social, tiene regulado por el derecho laboral, relaciones entre obrero y patrono, tiene también el derecho agrario, entre el derecho social, todo lo que regula la tenencia y distribución de la tierra. Y en eso estamos estudiando derecho privado, derecho civil. Ubicación del derecho civil en el derecho privado, porque comprende el conjunto de principios y normas jurídicas sobre la persona y las relaciones patrimoniales de la familia. En derecho civil vamos a estudiar lo relativo a la persona, a la familia y también lo relacionado con las relaciones patrimoniales
de las personas y sus relaciones dentro de la sociedad. Manuel Albadalejo lo define como derecho privado general que regula las relaciones más comunes de la vida humana. ¿Qué es lo más común de la vida humana? Su relación con cada uno de los miembros de su familia, su relación en las actividades de la sociedad en que vive, cómo maneja sus bienes, su patrimonio, qué negocios puede entablar con los particulares, las diversas formas de contratos. De ello derivan las obligaciones que la persona tiene para cumplir los compromisos adquiridos en esas relaciones jurídicas. Julián Bonacase ofrece una definición más amplia. Es la rama del derecho privado que determina la personalidad, regula las relaciones de familia, la estructura de las obligaciones y la forma de apropiación de los bienes. ¿Por qué se dice que el derecho civil es general? Porque rige las relaciones jurídicas generales y ordinarias del ser humano en cuanto a su prescindencia de cualquier otra circunstancia. Por ejemplo, las relaciones de las personas en su actividad diaria común de la vida es independiente de su nacionalidad, de su profesión, de su sexo, de su raza. O sea, el derecho civil es aplicable para todo. ¿Por qué el derecho civil se considera común? Porque son normas que regulan las relaciones jurídicas privadas, tanto de los hombres como para las mujeres, y que no están regidas por una rama especial, porque sus normas y principios se proyectan en las demás ramas del derecho cuando ellas se aparecen inspiradas por principios o preceptos propios o particulares. Es decir, que con relación al derecho civil, las demás ramas del derecho privado son normas de excepción, pues cuando el derecho especial carece de alguna regulación propia, se aplican las normas generales del derecho. ¿Cuál es el origen del derecho civil? El jus civile. Ustedes cuando estudiaron derecho romano, escucharon del jus civile y del jus gentium. El jus civile, el que regulaba todas las normas que se aplicaban específicamente para el Imperio Romano. Y el jus gentium, que correspondía a todas aquellos pueblos que habían sido conquistados por el Imperio Romano. Estaban divididos, el jus gentium y el jus civile. En el año 212, el emperador Caracalla decidió hacer un cambio trascendental entre las normas que se aplicaban y lo definió como las normas, como el conjunto de normas que regulaban la vida de los habitantes del Imperio Romano, como una legislación común en cada pueblo. O sea que el jus civile se amplió su aplicación y se convirtió como el derecho común de los pueblos, tanto los nacionales del Imperio Romano como los conquistados por Roma. Sánchez Román nos da las siguientes definiciones de derecho civil. Conjunto de normas que regulan las relaciones de asistencia, autoridad y obediencia que existen entre los miembros de una familia y los miembros de una sociedad. En esta segunda parte, cuando habla que regula a los miembros de una sociedad, ahí lo hace de manera amplia. De Diego, conjunto de normas más ordinarias y reguladoras de los aspectos más generales de la vida de la persona, como sujeto, miembro de una familia, para alcanzar los fines de su existencia dentro del concierto social. Esta definición de Diego
estableció ya una situación mucho más amplia. Normas que regulan las relaciones ordinarias y los aspectos más generales de la vida de las personas. Abarcó familia y todas aquellas relaciones jurídicas que se dan dentro de una sociedad. Según Castanto Beñas, debe estudiarse su desarrollo histórico para comprender lo que es el derecho civil. En primer lugar, tenemos el Plan Romano Francés. Este surgió de la opinión de los juristas romanos, Gallo y Justiniano, y estableció 3 partes para el estudio del derecho civil: las personas, las cosas y las acciones. En el caso de Napoleón Bonaparte, en el año 1800, nombró una comisión para la redacción del primer Código Civil en Francia, partiendo de las ideas de los juristas Gallo y Justiniano, teniendo gran influencia en Europa y América. En este caso, dividió el derecho civil en 3 partes: el que regulaba a la persona, el segundo, los bienes y modificaciones de la propiedad, y el tercero, los modos de adquirir la propiedad. Y el plan alemán, el de Savigny, en el año 1900, que consideró el derecho civil en varias partes: la general, los derechos reales, el derecho de obligaciones, el derecho de familia, el derecho de sucesiones. A este plan alemán se le critica el que traslada el derecho de familia a un 4º lugar, siendo prioridad constitucionalmente, en el caso de nuestro país, lo que es la persona y la familia, el ser humano. Entonces, por eso es criticado este plan alemán. Nuestro sistema regulatorio del derecho civil está inspirado en el plan romano francés. Codificación del derecho civil. Tenemos lo que es la complicación y lo que es la codificación. Complicación es la actividad encaminada a reunir textos legales con fundamento en un criterio cronológico de cualquier naturaleza, promulgados durante una época en especial, en la cual se aglutinan normas de diversa naturaleza. En el caso de lo que es una codificación, es la actividad sistemática y científica en virtud de la cual se reúnen normas de una misma disciplina en forma ordinaria y coherente. Normas que corresponden a una misma rama del derecho. Aquí vamos a ver un poco de cronología, de dónde surgieron las normas contenidas en nuestro Código Civil. El antecedente más antiguo de una regulación de esta naturaleza son las institutas de Justiniano, cuerpo legal que no constituyó un código civil, pero se estima que es el más lejano antecedente del cuerpo legal de esta naturaleza. El Código de Prusia en 1794, el derecho de los pueblos prusianos. Tenemos aquí varios códigos: el de Francia, el de Napoleón en el año 1800 y 1804, el de Austria en 1811, el japonés en 1896, el alemán en 1900, el brasileño 1916, el ruso 1922. Y llegamos a Guatemala. En Guatemala hemos tenido 3 códigos civiles. ¿Qué aconteció en Guatemala? Primeramente, cuando fuimos conquistados por España, por el imperio, por la corona española, pues se trajeron para aplicación las normas que correspondían al derecho español.
Y fue hasta que después de la independencia también continuó aplicándose lo mismo, el derecho español. Fue hasta en el gobierno del general Justo Rufino Barrios, se recuerdan que se le menciona como el reformador, por acuerdo 1875, nombró una comisión que promulgó el decreto 175 el 8 de marzo de 1877 con modificaciones por el decreto 277 de fecha 20 de febrero de 1882. O sea que Justo Rufino Barrios fue el que logró el primer Código Civil de nuestro país. ¿Y qué comprendía la primera regulación? Personas y de las cosas y el modo de adquirirlas, y el derecho de obligaciones y contratos. En 1933 surgió el segundo Código Civil, con el decreto 1932. Aquí se estudió en el libro 1, Persona y Familia, libro 2, Bienes y Derechos Reales, libro 3, modo de adquirir la propiedad, fue el segundo código. Y actualmente tenemos el tercer código de 1963, decreto ley 106 de nuestro Código Civil. Tiene 5 libros nuestro código. El primero, las personas y la familia. Libro 2, de los bienes de la propiedad y más derechos reales. Libro 3, sucesión hereditaria. Libro 4, el registro de la propiedad, de las obligaciones en general y contratos en particular. Y muchas gracias. Vamos a conversar a continuación para que si tienen alguna inquietud, con mucho gusto estoy a sus órdenes. Bueno. Entonces, Claudia, buenas noches. Buenas noches, licenciada. Gusto en saludarle. Gracias, igualmente. Pues en realidad con esta presentación me pareció muy interesante la introducción a nuestro Código Civil vigente en Guatemala. Pero de ello puedo derivar, y usted me corregirá, licenciada, de ello puedo derivar que en sí, de acuerdo al Jus Civile, así creo que se pronuncia, ¿verdad? Sí. Que tuvo su origen en el derecho romano, podemos llegar a la conclusión entonces que en este curso vamos a enfocarnos precisamente en las relaciones entre personas, ¿verdad? Prácticamente desde el punto de vista jurídico, por supuesto, pero que en sí la base de estudio van a ser las personas y sus acciones, ¿verdad? Y las repercusiones que estas relaciones tienen. Por ejemplo, usted mencionaba la familia, por ejemplo, también las relaciones de alguna manera cuando se contraen obligaciones. Entonces, eso es lo que yo comprendí y que en realidad vamos a enfocarnos precisamente en eso, ¿verdad? En esta parte del Código Civil y pues que no deja de tener una cierta relación con las otras ramas del derecho, pero que enfocado precisamente en el comportamiento de las personas. Entonces, eso fue lo que yo comprendí. Bueno, muy bien, vamos a aclarar nuestro derecho civil. Nuestro derecho civil pertenece al derecho privado. ¿Qué es el derecho privado?
es el que regula las relaciones particulares entre las personas. Por ejemplo, dos personas se enamoran, ¿sí? Y deciden unir sus vidas y celebrar matrimonio. Nuestra legislación lo enfoca en esas dos personas que contraen matrimonio, es su voluntad, su consentimiento. A ninguna persona se le puede obligar a contraer matrimonio, ni el Estado de manera imperativa puede obligar a una persona a contraer matrimonio. Es un acto totalmente voluntario y con pleno consentimiento. Vamos a estudiar aquí, cuando veamos el tema del matrimonio, que si a una persona la llevan a celebrar matrimonio con una pistola y que si no firma el acta de matrimonio, se tiene que... ¿no? Ese matrimonio tiene ese vicio de consentimiento. Al existir un vicio del consentimiento, es anulable. Es anulado esa celebración del matrimonio. Ese es uno de los puntos que vamos a ver acá, ¿verdad? Cuando existen vicios de consentimiento. El derecho civil es algo en el cual se regulan las relaciones particulares entre las personas. Por supuesto, son normas de cumplimiento obligatorio, ¿verdad? Son normas de cumplimiento obligatorio reguladas en la ley, son normas vigentes. Ustedes estudiaron lo que era la vigencia de la ley, ¿verdad? ¿Quién hace las normas en nuestro país? ¿Quién las elabora? El Congreso de la República. Eso lo regula nuestra Constitución Política de la República de Guatemala. Entonces, el Congreso de la República es el organismo del Estado que tiene a su cargo la elaboración de las leyes que nos rigen y el procedimiento por el cual se pone en vigencia una ley, una norma, y una vez aprobada esa norma y publicada a través de el Diario de Centroamérica, es de cumplimiento obligatorio, ¿verdad? Entonces, a través de un decreto. En el caso nuestro Código Civil, ¿trajeron su Código Civil? ¿Sí? ¿Se recuerdan que las clases que íbamos a desarrollar? En este curso vamos a estudiar el libro 1 del Código Civil. A ver, Ana Sofía, ¿cuál es el nombre del libro 1 de nuestro Código Civil? ¿Cómo se llama? El primer libro es de las personas y de la familia. Sí. Ese libro es el que vamos a estudiar en Civil 1. A ver, ¿qué es lo que contiene ese libro 1? ¿Qué es lo que contiene? A ver, démosle una miradita a nuestra ley. El libro 1 de las personas y de la familia. Título 1 de las personas. Vamos a estudiar de que hay personas individuales y personas jurídicas o colectivas. La persona individual, la persona humana y las personas jurídicas y colectivas. ¿Sí? Esa es la clasificación. También vamos a estudiar lo que es el domicilio de la persona. Y se los voy a explicar, es solo para que vayamos viendo el tema de la ausencia. Ustedes vayan viendo su código. Todos tienen su código a la vista, ¿verdad? Don Eric, ¿está viendo su código? Ah, bueno. Van a ver el tema, vamos a desarrollar el tema de la ausencia. Y en la parte 2 de este programa, título 2, bien, vamos a estudiar la familia. Les voy a hablar del matrimonio, los impedimentos para contraer matrimonio, lo que es la celebración del matrimonio, cuáles son los requisitos legales, los deberes y derechos que nacen del matrimonio, el régimen económico del matrimonio, lo que es
insubsistencia y nulidad del matrimonio, lo que les mencionaba. Después la separación, lo que es el divorcio. Les voy a explicar yo como la unión de hecho. La unión de hecho. El parentesco, la paternidad, la filiación, lo que es la filiación matrimonial, lo que es el tema de reconocimiento de hijos, la adopción, que es otra institución que vamos a ver, la patria potestad, el derecho de alimentos, cómo es que se fijan las pensiones alimenticias, vamos a hablar de eso, lo que es la tutela, qué son esas instituciones de la tutela, el ejercicio de la tutela, el patrimonio familiar y el registro civil, que sería el último tema de este programa. El libro 2 del Código Civil, ¿cuál es su nombre? Melina Elizabeth, ¿cuál es el nombre del libro 2 del Código Civil? Buenas noches, licenciada. Es de los bienes, de la propiedad y demás derechos. Muy bien. Eso lo van a estudiar en Civil 2. Se llama de los bienes, de la propiedad y más derechos reales. Ahí van a entrar ustedes a estudiar todo lo relativo a los bienes. ¿Qué comprende bienes? No solo dinero. Bienes comprende patrimonio. ¿Cuál es el patrimonio de una persona? Todos los bienes que pueden ser estimados dinerariamente. Se puede estudiar, por ejemplo, el derecho de propiedad en general, bienes inmuebles y bienes muebles, lo que es los derechos de posesión, como la ley de Guatemala contempla el derecho de posesión, que es aquel que se refiere solo a la tenencia de la tierra, pero que no está inscrita en el registro civil, en el registro de la propiedad, derechos reales de garantía, que son los derechos reales, derecho que ostenta una persona sobre un bien, por ejemplo, el derecho a propiedad es un derecho real y el que tiene el derecho de propiedad está protegido y por nuestra legislación, y si alguien quiere usurpar un derecho de propiedad, van a estudiar de que hay procedimientos legales para defender el derecho de propiedad de una persona. Van a hablar de todo eso y los derechos reales de garantía, pago del préstamo con una hipoteca sobre un bien, ¿verdad? Sobre un bien inmueble, y si la persona no paga, pues se vende en pública subasta el bien para poder pagar la deuda que se tiene, ¿verdad? Y después van a ver en el libro 3, también en Civil 2, ¿cuál es el nombre, Melina? Del libro 3 del Código Civil. Ahorita le digo. ¿Cómo se llama el libro 3? Ya me perdí, ahorita voy a buscar. De la asociación hereditaria. Muy bien, eso también lo van a estudiar en Civil 2, el otro semestre. Y van a estudiar todas las normas que regulan este procedimiento hereditario, ¿sí? Y en el libro, vamos, ¿en cuál? En el 3, en el libro 4,
¿Cuál es el nombre? Margarita, si es tan amable. Libro 4, ¿cuál es el nombre del que regula nuestro libro 4, el Código Civil? Sí, Ahorita yo le voy a dar. licenciada. Sí, dice el título 4, dice de las servidumbres. No. Libro 4. Del registro de la propiedad. Muy bien. Del registro de la propiedad. Registro de la propiedad. Propiedad, que es la institución de bienes inmuebles de toda la República de Guatemala. Hay 2 registros de la propiedad, Tenango. Van a ver también ese libro. Y el libro 5, que es el último, ¿qué es lo que dice? ¿Cómo se llama? Derecho a las obligaciones. Derecho de obligación. Sí, ese lo van a estudiar ustedes. Ya en el próximo año. Derecho de obligaciones lo van a estudiar el otro año. ¿Y qué regula el derecho de obligaciones? Todo lo relativo al compromiso que hace una persona cuando adquiere un compromiso. Por ejemplo, si hace un contrato de préstamo en un banco, ahí van a celebrar por acuerdo de voluntades, porque a nadie lo obligan a ir a prestar dinero, por ejemplo, a un banco. Pero tiene necesidad de comprar una casa, por ejemplo, para vivir, y entonces en donde va a valor el inmueble, pues con un contrato de préstamo con el banco. Ahí se le dice que tiene que pagar cuotas mensuales para elevarse el costo. Llegan a un acuerdo, entonces el banco va a cobrar con la garantía, no va a prestar sin una garantía. Entonces va a ser el cobro correspondiente. Entonces, eso van a estudiar en derecho de obligaciones. Las formas de pago, que todo lo relativo, o sea, hay personas que venden sus derechos que tienen sobre un inmueble, banco, esas negocios jurídicos. En Civil 4 van a estudiar todo lo relativo a los negocios jurídicos, cuáles son los requisitos legales para celebrar negocios jurídicos y los diversos contratos. A la propiedad, y el RIC, claro, está con una labor que todavía le falta mucho porque es toda la República la que tiene que levantar mapas y, en fin, para que ya exista un control más dedicado de lo que es el territorio guatemalteco y cómo está la distribución de la tierra, las medidas, en fin, para evitar, pues, muchos de los juicios que hay actualmente en tribunales, ¿verdad?
Ok, sobre gracias. problemas de tierras, sí. Marco Antonio, ya está. Dayana Tot. Sí, buenas noches, licenciada. Solo la duda del primer libro que mencionó es Alfonso Brañas. ¿Cómo no? Muy bien. Yo en el Classroom les puse el programa. Ahí el programa dice una bibliografía, ¿sí? La bibliografía con la que estudiamos casi todos los que estudiamos Derecho en San Carlos, en primer lugar, es la del maestro Alfonso Brañas, que él redacta de una manera muy sencilla las diversas instituciones del derecho de familia que vamos a estudiar. Si tienen ese libro, pues les va a servir de mucho, el de Alfonso Brañas. Pero además de ese, les voy a poner el nombre de estos libros que yo les estoy mencionando, porque me los estaban preguntando. Entonces voy a escribirlo en claro para que ustedes el que quiera comprarlo, ¿verdad? En este curso yo no obligo a nadie a comprar determinado libro, sino que de acuerdo a sus posibilidades. ¿Sí? Ceci Castañeda. Buenas noches, Ceci. Buenas noches, licenciada. Sí, solo con una molestia. Fíjese de que al último libro que mostró cuando inició la clase, no le tomé fotografía, porque yo por la fotografía me guío para enseñárselas al... Solo se me hace favor. Lo voy a poner en claro. Ah, ¿sí? Perfecto. Sí, con mucho gusto. Gracias. Familia, y ahora este tercero, el derecho de familia en Guatemala, de la jueza Jenny Molina. Ella es jueza, actualmente tiene muchos años de trabajar en el organismo judicial como jueza de familia, y ella elaboró este pequeño libro, miren. Pero en este libro desarrolla tanto norma sustantiva, que es la que estamos estudiando, pero también procesal. Si ustedes más adelante quieren especializarse en ser abogadas de especialistas en derecho de familia, este es un libro sumamente valioso. Aquí ella comparte su experiencia de tantos años como juzgadora y elaboró este libro. Y aquí explica ella todos los procedimientos de familia cuando hay litigios, ¿verdad? Licenciada, disculpe, ¿y ese lo vende ella directamente o...? No, en la librería jurídica encuentran todos estos libros que yo digo. Bueno, gracias, licenciada. Bueno, para servirle. Entonces, algo muy importante que quiero enfatizar con ustedes. De lo relativo al derecho de familia, estamos claros que pertenece al derecho privado, nuestro derecho de familia. Jocelyn, buenas noches. Buenas noches, Liz. No sé si me escucha. ¿Sí? Licenciada, disculpe, fíjese que yo estoy con duda con lo de los libros. Sí. Porque, verá, yo tengo el libro de Alfonso Brañas. Sí, está muy bien. Ese fue el que compré el año pasado, cuando estaba en inspección semestre otra vez. Pero ahora mi pregunta es, ¿puedo usar ese para todo lo relacionado al curso o tendría que optar por los otros dos? Sí, le va a servir mucho. Ese libro le sirve mucho. Mi forma de trabajar, ustedes van a darse cuenta que todo lo que yo doy, lo pongo también en Classroom. Ese video que vieron, cada video que presento yo en las clases, lo colocamos en Classroom para que el que quiera volver a escuchar la clase lo vuelve a escuchar. Además, les doy material de apoyo y guías de estudio. Además, tienen que tener su Código Civil y su Constitución Política de la República de Guatemala. Con eso salen adelante. Por supuesto, yo doy la bibliografía del licenciado Alfonso Brañas. El programa de nuestra facultad está basado en las diversas instituciones que también
el maestro Alfonso Brañas, que en paz descanse, catedrático de la facultad durante muchos años, desarrolla en ese libro. Es muy valioso el libro. Pero también, como el derecho va cambiando, hay otras instituciones que voy a ir desarrollando que están actualizadas en los otros libros que yo menciono. Pero de todas maneras, cuando yo hago material, utilizo varios libros. Y yo comparto el material con ustedes. ¿Sí? Así que yo no obligo a nadie a tener un libro determinado. A como puedan, pues, como sean sus posibilidades. Siempre tener libros es valioso. Cuando ustedes hagan su tesis y les va a gustar el derecho civil y van a querer hacer su trabajo de tesis sobre alguna de las materias, por ejemplo, el tema de la adopción, lo quieren desarrollar en una tesis, el tema de filiación, el tema de derecho de alimentos, ya va a ser decisión de ustedes. Entonces es bueno ir teniendo poco a poco sus libros. Los libros siempre sirven. Bueno, entonces, nuevamente, ¿qué dijimos del derecho civil? El derecho civil tiene su origen, ¿en qué dijimos? ¿Dónde viene el derecho civil? Derecho romano. Del derecho romano, muy bien. Y su origen en el derecho romano, en un inicio, eran todas las ramas del derecho estaban unidas, ¿sí? Y el derecho civil, ¿de dónde viene la palabra civil? ¿Quién se recuerda? ¿De dónde viene? El jus civile. El jus civile. Pero se le menciona mucho como derecho común porque era la ley que aplicó el Imperio Romano sobre todos los pueblos conquistados. Y en sus orígenes, en el inicio, todas las ramas del derecho estaban unidas. Pero como todo evoluciona, llegó a quedar el derecho civil solo en el derecho privado. Y esto es en todo el mundo, no solo en Guatemala, ¿sí? Porque toda Latinoamérica y muchos países conquistados por el Imperio Romano. Entonces ya todos los países, derecho civil lo ubican como la rama del derecho privado, ¿sí? Entonces ahora, y derecho privado, ¿qué regula el derecho privado? Las relaciones corresponde a las normas que regulan las relaciones más generales entre particulares, ¿sí? Y el derecho público se refiere en que el Estado ejerce su soberanía en las diversas normas que regulan. Derecho público, derecho penal. ¿Por qué? En el Estado dice, derecho penal pertenece al derecho público. Si una persona le quita la vida a otro con un arma de fuego, son normas imperativas y están tipificadas como delito en el Código Penal. Y entonces el derecho público ejerce su soberanía en el derecho público. O sea, nadie le puede quitar la vida a otra persona porque comete delito. Entonces, derecho penal que están estudiando ustedes pertenece al derecho público. ¿Sí? Derecho civil, derecho privado. ¿Por qué? Si bien es cierto, son normas de cumplimiento obligatorio, entonces, pero regula las relaciones entre particulares, derecho civil, las relaciones muy particulares entre los miembros de una familia. Las normas del derecho civil regulan cuáles son, por ejemplo, los requisitos legales para la celebración del matrimonio, por ejemplo, lo vamos a estudiar aquí. Eso, derecho privado, derecho civil. ¿Por qué? Es decisión de las personas contra el matrimonio.
Las relaciones entre padres e hijos. Por supuesto, en la intimidad del hogar, el Estado no está ejerciendo su soberanía. Los padres, con el amor que le tienen a sus hijos, los van a educar, la educación, la orientación, pero sí hay normas que tienen cumplimiento obligatorio dentro de esa relación de particulares. Por ejemplo, de acuerdo a su capacidad económica, los padres les van a dar toda la asistencia que necesitan sus hijos, la alimentación, vivienda, educación, vestido, medicinas, cuidados. Los padres tienen que darle el cuidado a sus hijos, no pueden abandonar a sus hijos. Sí, pero también eso contribuye mucho el amor que existe entre los miembros de una familia, el respeto que tiene que existir de padres a hijos y de hijos a padres. Eso regula el derecho privado. No es que intervenga dentro del núcleo familiar, pero sí establece normas para esa buena convivencia entre los miembros de la familia. Entre los hermanos tiene que haber respeto, una buena relación. ¿Y qué pasa? Esta semana pasó algo, una amiga muy querida, ella partió, pero ella ya está en el cielo, pero sus bienes, ella dejó bienes, y esos bienes, ella no tuvo hijos, ya no tenía esposo, entonces sus bienes, los papás ya habían fallecido. ¿A quién le van a corresponder los bienes que ella dejó? ¿A quién creen? Hijos. A sus hijos, licenciada. Algún familiar más cercano. Los hermanos. A los hermanos. Ya no, los papás ya habían muerto. No tuvo hijos. El esposo ya no estaba también. Entonces, todos los bienes, todo el patrimonio que ella deja, lo heredan los hermanos. ¿Sí? Eso también lo regula el derecho civil. Perdón, licenciada, ahí es donde influye lo de la línea del parentesco, para ver hacia dónde va. Exacto, existe la ley que regula lo relativo al parentesco y hereda al pariente más cercano. ¿Sí? ¿Qué sucede si hay un hermano que está imposibilitado de valerse por sí mismo y él ya fue declarado interdicto, pero los papás ya murieron, ya no hay quien lo cuide? Ya los papás, que eran los que lo cuidaban, ya fallecieron. ¿A quién creen ustedes que le va a corresponder cuidar a ese hermano? Legalmente. Si no tiene a su hermano e hijos, sería a su hermano. A su hermano. Sus hermanos. No tiene hijos porque él está incapacitado. ¿Sí? Pero está vivo, tiene vida. Licenciada, la responsabilidad de cuidar al hermano, a un hermano, y la ley lo va a establecer, y en un tribunal de familia lo van a nombrar representante legal de su hermano. ¿Sí? Dari Villagrán. ¿Quién me está hablando? Buenas noches, licenciada. Buenas noches, sí. ¿Qué sucede cuando existe el abandono? Es decir, las mujeres que dejan a los niños tirados en cualquier lugar. Sí. Penalmente está tipificado como delito. ¿Sí? Derecho público. Sí. El abandono, un padre que abandona a su hijo, que lo saca a la vía pública, si encuentra, porque también tiene que haber, el Ministerio Público hace una investigación. Si el Ministerio Público encuentra quién es la persona responsable, pues hay una sanción punible, ¿verdad? Es penal. ¿Y qué sucede? Por supuesto, existe una institución, ustedes que ya leyeron la Constitución, ¿verdad? Ustedes ya leyeron la Constitución Política de la República de Guatemala.
¿O no han leído la Constitución? No me digan. Más o menos, Lic. Más o menos. ¿No? Tienen que leer la Constitución Política de la República de Guatemala. Es nuestra ley fundamental en nuestro país que rige nuestras normas fundamentales. ¿Qué son normas fundamentales? Prevalecen sobre todas las otras normas del derecho, la Constitución Política. Y ahí en la Constitución van a estudiar ustedes que existe una entidad encargada de la protección de los menores e incapaces. ¿Y cuál es esa institución del Estado que vela por todos los niños de Guatemala legalmente? La Procuraduría General de la Nación. Muy bien. ¿Quién me contestó? Yo, Claudia. Verónica. No, ¿quién me contestó? Claudia. Claudia. Muchas gracias, Claudia, por apoyar. Es la Procuraduría General de la Nación. Y por eso es cuando actualmente tenemos en Guatemala tribunales que atienden 24 horas todos los días del año. Existen juzgados de turno. Cuando la policía ve un niño allá por la zona 10, a veces son las 11 de la noche y encuentran niños ahí que están vendiendo dulces allá por las esquinas, zona 10, zona 9, por ahí andan ni menores de edad en esas actividades, la policía los recoge y los lleva al juzgado de turno de menores que está. Y entonces ahí en el juzgado de turno está una delegada de la Procuraduría General de la Nación, que por mandato legal tiene que ver qué está pasando con ese menor. Por supuesto, no solo está ella, hay psicólogos que apoyan a esos menores que los han recogido, hay niñeras que les dan alimento, les dan comida, les dan ropa, pero ahora con tanto frío les dan abrigo y averiguan qué está pasando con ese niño o esa niña. ¿Quién es el papá? ¿Quién es la mamá? Y allá van apareciendo los papás y las mamás a reclamar a los hijos. ¿Qué están haciendo esas criaturas a esas horas de la noche en la calle? Entonces ahí ya interviene un juez, la Procuraduría General de la Nación, y vienen y analizan qué pasó en ese caso. Y si no, proceden y pues trasladan a los niños a hogares, ¿verdad? Pero sí existe en Guatemala esa institución que vela por los menores e incapaces. ¿Por qué incapaces? Una persona que es declarada interdicta, vamos a estudiar la interdicción aquí, tiene un representante legal nombrado por el juez de familia. Nombra el representante legal del menor. Y ese representante legal del menor tiene que rendir cuentas que ha hecho con esa persona. Y si esa persona tiene bienes, hay rendimiento de cuentas. ¿Y quién lo supervisa? La Procuraduría General de la Nación, a la que se le da audiencia en cada proceso donde intervienen menores o bien incapaces. Bueno, más quisiera hablar, pero seguiremos. Tenemos todo un semestre para platicar. Yo les agradezco su atención y nos vemos el próximo martes en este horario de clases para continuar con nuestro programa. Gracias.